Cordial saludo, apreciado participante. Iniciaremos señalando algunos aspectos básicos de la psicología clínica. Recordemos que si nosotros nos acercamos a la historia de la psicología clínica, pues allí vamos a encontrar muchos autores, diferentes autores que desde sus perspectivas han brindado elementos desde sus teorías para el desarrollo de esta área de la psicología clínica. Algunos de los autores que consideramos relevantes y que mencionaremos en este proceso son los siguientes. Hablaremos un poco de Sigmund Freud, hablaremos de Rogers, hablaremos de Aaron Beck y de Melanie Klein. En especial hablaremos de Carl Rogers, teniendo en cuenta que nuestra perspectiva es la psicología humanista. La psicología humanista surgió del conductismo y del psicoanálisis. Por ello es importante que retomemos un poco esa parte inicial o esta teoría también de donde ha surgido. Sigmund Freud lo conocemos como el fundador de la escuela psicodinámica y el padre del psicoanálisis, ¿no? Esta corriente del psicoanálisis es una corriente filosófica y tiene un modelo terapéutico que le permite explicar la conformación del aparato psíquico, le permite explicar cómo se da o de dónde surge la neurosis o esa enfermedad psíquica y también cómo realizar un proceso de intervención terapéutica desde estos postulados. Freud era un neurólogo, médico, neurólogo de profesión, que empieza a interesarse por todas esas alteraciones que se dan en los pensamientos, las distorsiones que se dan en el comportamiento de las personas. Empieza a interesarse por esos trastornos mentales. Y, por supuesto, por el fenómeno psicológico a partir del cual él realiza su estudio y su tratamiento de la histeria. Freud descubrió que muchas de las enfermedades, de las dolencias, de las alteraciones que sufrían sus pacientes tenían o parecían tener orígenes más psicológicos que fisiológicos, es decir, estaban relacionados más con procesos mentales que con alteraciones de orden fisiológica como se daban a través de los distintos sistemas. La teoría de Freud presenta una ruptura, ¿sí?, y un cambio en la forma de pensar frente al desarrollo del hombre y digamos frente a toda esa manifestación de la conducta humana, porque aparece allí, él empieza a plantear la existencia del inconsciente, de ese proceso que se da también en el individuo y que acompaña su comportamiento, y él lo denomina inconsciente. Freud, como médico y como neurólogo, pues trató un número limitado de distintos trastornos psicológicos. En especial su énfasis o su trabajo inicial se dio a través de la histeria. Sus investigaciones y sus teorías pues se constituyeron en bases de la psicología actual. De hecho, de estas bases del psicoanálisis surge también la psicología humanista. Reconocemos también que el método que utilizó Freud fue pues el estudio de caso, que le permitía a él en profundidad dar cuenta de una hipótesis acerca de dónde surgía la alteración o la psicopatología. Sigmund Freud pues sostuvo que nuestro comportamiento, nuestra conducta estaba dada o estaba motivada por unas fuerzas, impulsos y deseos inconscientes. Por eso él es quien introduce el término de inconsciente en la psicología. Es decir, él señalaba que este comportamiento no son racionales ni conocidos por el sujeto, sino que son unos deseos o unos impulsos inconscientes los que nos hacen actuar de X o Y manera. Y también señala él que estos conflictos inconscientes pues están más dados o están más cercanos en la base de la aparición de algún trastorno mental.
por ende de la enfermedad y el sufrimiento del paciente. Entonces, por eso él también hablaba mucho del término neurosis, como una alteración de la persona que le generaba sufrimiento y que estaba acompañada pues de una enfermedad. Otra de las, digamos, de las creaciones de Freud fue todo su tema de la teoría del desarrollo humano y pues en paralelo con ello la teoría de la personalidad. Recordemos que él presenta una teoría de la personalidad y del desarrollo humano desde el desarrollo psicosexual del niño, y por eso él nos habla de estas etapas del desarrollo psicosexual. Él propone que el ser humano pues en estas etapas del desarrollo psicosexual pues atraviesa alguna serie de situaciones, y que la forma como se resuelven los conflictos de cada etapa en este proceso del desarrollo psicosexual es lo que marcará, por así decirlo, las características de la personalidad cuando ya seamos adultos. Freud también nos señala que los rasgos de personalidad de un adulto estarían asociados a las características de la etapa del desarrollo psicosexual en la cual pudo haber quedado fijado. Recordemos que él nos habla de la etapa oral, anal, fálica, y él nos habla de algún tipo de fijaciones en aquellas etapas, y es aquí cuando él nos dice que estos rasgos de personalidad estarían asociados a las fijaciones en alguna de esas etapas del desarrollo psicosexual. Por ello él nos habla mucho de que, o sea, su propuesta está muy referida a todo el tema del impulso sexual en la formación de la personalidad, y esto pues le ha generado controversias y dificultades pues con otras escuelas, y en su momento pues le generó dificultades con los colegas de su época. De igual forma, él nos presenta el psicoanálisis como una herramienta terapéutica, que su objetivo principal es que eso que tenemos inconsciente se vuelva consciente. Es decir, él busca a través de la psicoanálisis o de la psicoterapia como una herramienta terapéutica que aquello que está oculto lo hagamos consciente, porque desde allí nos permitirá generar alguna transformación en esas situaciones ocultas o inconscientes que son las que nos llevan a los distintos tipos de trastornos, como lo menciona el psicoanálisis. Y pues llegamos a nuestro punto central, Carl Rogers. Rogers ha sido un ícono y representante de la psicología humanista. Él digamos que se basó mucho en el tema de la filosofía, de una corriente filosófica denominada el existencialismo. Recordemos entonces que también el surgimiento de digamos, de estos postulados de la psicología humanista se dieron muy de la mano con procesos históricos, en este caso desde todo el desarrollo histórico de la filosofía, donde aparecen estas primeras premisas relacionadas con el existencialismo. Y es justamente en 1942 cuando Carl Rogers publica uno de sus documentos iniciales, que se denomina Consejería y Psicoterapia. Y este documento inicial, él empieza allí a plantear las primeras bases de la psicoterapia, desde esos fundamentos humanísticos y existencialistas, y aquí nos empieza a señalar que ya no lo va a denominar ni paciente como lo denominaba Freud, sino cliente. Y él nos habla allí de las bases de la terapia centrada en el cliente. Más tarde, pues justamente como producto de ese primer texto aparece terapia centrada en el cliente, ya mucho más específico frente a aquellos acercamientos, de aquellos procesos que se deben dar de acercamiento al otro, al cual él denomina cliente. Y ya en el 1967, luego de desarrollar varios procesos psicopatológicos y tratamientos con pacientes psicóticos, él presenta un nuevo libro que se denomina La relación terapéutica y su impacto.
un estudio de la esquizofrenia. Y en este libro pues él señala cómo desde la aplicación de técnicas humanistas ha permitido el manejo o ha realizado pues acercamientos frente al tema de la esquizofrenia. Rogers también pues transforma toda la base de la psicología humanista. Recordemos que el humanismo también tiene una aproximación desde la fenomenología y esta aproximación desde la fenomenología nos dice acá corresponde a un enfoque ideográfico de la personalidad. La fenomenología nos habla pues de todo el fenómeno que se da alrededor del ser humano y de cómo ese mundo de las ideas, ese mundo subjetivo que acompaña a cada ser humano es tan importante, porque no es el mundo visto desde mi perspectiva, ni desde mis ojos, ni desde mis sentimientos, sino también es la validación de ese mundo del otro, de esas ideas del otro, que es lo que se denomina todo el pensamiento fenomenológico. Obviamente Rogers se basó en teorías fenomenológicas como las de Liedberg y Spiegel, y allí pues se explicaban todos estos actos específicos en términos de una personalidad completa del individuo, de todos esos procesos mentales y cómo el ser humano le da unas interpretaciones a cada fenómeno al que él se acerca y cada fenómeno que él vive. Y esa explicación es propia de cada persona, esa interpretación es de cada persona. Y es también a lo que en psicología humanista se le denomina holístico. Y holístico quiere decir que existe una mirada desde las distintas perspectivas, desde las distintas, podríamos decir, caras de una misma moneda, desde las distintas partes que ajustan a un todo organizado, nos lo dice acá. Y nos habla también de una idea de congruencia. Él plantea cómo la ausencia de contradicciones rígidas e inconsistencias al interior de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces no somos muy coherentes con lo que pensamos y cómo actuamos, o con lo que pensamos y lo que decimos. Pero ya en una mirada holística, en una mirada de un todo, pues empieza a generarse y a verse esa relación entre lo que nosotros pensamos y lo que nosotros decimos, o en la forma que nosotros pensamos y cómo actuamos también. Por supuesto que Rogers también propuso un cuerpo teórico en personalidad alternativo al desarrollado por Freud. Para Rogers ya el ser humano es un sujeto libre, no subyugado al dominio de ninguna de fuerzas, y digamos que lo considera como un ser que tiene la capacidad de pensar libremente, tomar decisiones libremente, y digamos que se aparta un poco de toda esta mirada del psicoanálisis, que todo lo ve como patológico justamente por el estancamiento en esas etapas del desarrollo psicosexual, como lo veíamos hace un momento, sino que le da una mirada diferente a todo el enfoque psicoterapéutico, y empieza a rescatar y a recuperar ya no lo patológico, sino todas las potencialidades que tiene el ser humano para enfrentar diversas situaciones. Entonces, él hace mucho énfasis en todo el tema del desarrollo personal. Tiene unos supuestos básicos. Dentro de estos supuestos básicos está que la conducta es motivada por una tendencia natural e innata del ser humano a la autorrealización. Los seres humanos buscamos cada vez ser mejores, tener mayores logros, tener mayores alcances, tener un mayor grado de conocimiento, tener un mayor reconocimiento,
y digamos que instintivamente buscamos la autorrealización. Entonces él nos señala acá, pues, Leiber y Splinger citan a Rogers y señalan que la tendencia inherente del organismo de desarrollar todas sus capacidades en formas que sirvan para mantener o mejorar al organismo. De igual manera, pues estos supuestos guían a las personas a una mayor autonomía y a una mayor autosuficiencia. Se amplía todo ese campo de las experiencias personales y pues esto permite fomentar el crecimiento personal. De igual forma, Rogers ha tomado como un punto de referencia que todos los seres humanos tenemos la necesidad de una consideración positiva. Esta consideración positiva, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste? Esta consideración positiva consiste en esa retroalimentación social que recibimos cuando estamos con otros, en ese reconocimiento social, en adquirir formas de aceptación, cómo nos comportamos nosotros también para ser aceptados dentro de un grupo, de tener un respeto, de tener un reconocimiento, una simpatía, una calidez y un amor. Y eso lo hacemos de manera cotidiana para generar todos nuestros procesos psicosociales y lograr como personas o como seres humanos sentirnos involucrados dentro de un contexto, dentro de una comunidad, dentro de la misma familia y digamos que esto él lo considera imprescindible para el desarrollo sano del yo y de las relaciones interpersonales. Imprescindible que tengamos esa consideración positiva hacia la búsqueda del reconocimiento. Imprescindible que tengamos esa consideración positiva hacia el respeto, hacia distintas formas de aceptación en diversos espacios. Y de igual manera, él nos señala que esto pues proviene de fuerzas o de fuentes externas y adquiere connotación desde la infancia a través de los padres, otros adultos, otros niños y mayores. Es eso que nosotros denominamos como ese ambiente donde se generan todas estas situaciones positivas para el crecimiento y el desarrollo personal, estas situaciones positivas en las cuales otros son los que nos dicen, oye, pero tú eres una persona muy inteligente, tú eres una persona que tiene muchas capacidades, tú eres una persona que tiene muchas habilidades. Entonces, estas son esas fuentes externas que nos llevan a esas consideraciones positivas de autorreconocimiento y de formas de autoaceptación. Y nos señala aquí pues que un paso fundamental es la infancia, donde generamos todos esos espacios de autorreconocimiento. Finalmente, Rogers nos habla pues de esa valoración organísmica y nos dice que las personas tendemos a actuar de manera positiva. Gracias pues a que evaluamos cada experiencia y qué tenemos en términos de lo bien que nos permite mantener o mejorar, digamos, esos comportamientos. Es decir, si en algún momento voy a una reunión familiar y soy muy activa y converso con todas las personas, seguramente me van a decir, oye, pero qué calidez la que tú tienes, qué don el que tú tienes de poder conversar con todos, ese sentido cálido de acercarte a las personas. Yo voy a estar reforzando, voy a estar evaluando esa experiencia en términos de lo bien que me permite mantenerme dentro de un grupo y la voy a estar fortaleciendo. Y también nos señala que estas o aquellas experiencias se perciben como algo que mantiene o mejora al sujeto y obviamente se evalúan en forma positiva. Nosotros siempre estamos, digamos, muy atentos y muy pendientes de esos procesos o esos momentos de reconocimiento, cuando nos dicen te felicito, te agradezco, bienvenido, y nos generan, oye, ayúdame, nos buscan para brindar algún tipo de ayuda, de escucha y demás.
estamos siempre muy atentos y lo percibimos como algo que mantiene y mejora y nutre al ser humano. Y de otra parte, pues también lo hacemos de evitar aquellas situaciones en las cuales somos valorados de manera negativa. Inclusive muchas veces a partir solo de procesos de observación, identifica que como que no es el espacio para interactuar, como que esto me está generando un ambiente negativo y el ser humano se aleja, evita ese tipo de situaciones, es lo que nos menciona Rogers, y digamos que aquí una mirada inicial de digamos la psicología humanista, pero también desde esa base del psicoanálisis. Muchas gracias.